que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia y es a lo que llamamos el Pentateuco. Se denomina libros históricos de la Biblia a una amplia colección de textos ubicada a continuación del Pentateuco. Los libros del Pentateuco son, técnicamente, también libros históricos, pero, por su importancia histórica, legal y religiosa se les ha otorgado una categoría especial. Bien, los libros históricos que manejamos en la Biblia cristiano-evangélica tienen alguna diferencia y ya lo comentamos anteriormente con lo que es la Biblia hebrea, que es mínima. Por ejemplo, lo que es primero y segundo de Samuel, primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, igual con el 1 y 2 de Crónicas, en la Biblia hebrea vienen juntos. Ellos lo toman en cuenta como un solo libro. También lo que es Esdras y Nehemías, para ellos es un solo libro. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Pues es prácticamente lo mismo, nada más que ellos lo juntan, ¿no? Pero los libros históricos de la Biblia son Josué, Jueces, Ruth, el primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Un detalle así, pues muy minucioso, pero es interesante saberlo. Cuando estamos hablando de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, es primero y segundo, porque son libros. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de las cartas, por ejemplo, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, es en femenino, es primera y segunda. No podemos decir primero y segundo de Juan porque son cartas. Y en el Antiguo Testamento no podemos decir primera y segunda de Samuel porque son libros. Un detalle ahí nada más para saberlo. Vamos con los libros poéticos. Escuchen la lectura. Libros poéticos. Al parecer, los libros poéticos o sapienciales fueron un género literario novedoso. Se trata de una nueva forma de elaborar las enseñanzas con una estética muy desarrollada y un estilo particular. Es por ello que la mejor manera de definirlos sería diciendo que se trata de poemas didácticos o de enseñanzas poéticas. Los libros poéticos son el fruto de nuevas necesidades que los cambios políticos y las circunstancias religiosas crearon en los escritores judíos. Y puede dividírselo según sus contenidos, en libros didácticos o poéticos. Bien, entonces los libros poéticos no solamente estaban estructurados de una forma más elegante, más bonita, más agradable a los oídos, sino que también eran una forma de enseñar. Y entre ellos estaba la enseñanza con cantos, como en el caso de los salmos, la enseñanza con refranes, en el caso de los proverbios, y con historias, como en el caso de Job. Entonces, son muy interesantes estos libros, son los libros que más contenido, podríamos decir así, intelectual, de reflexivo tienen en la Biblia. También por eso se le conoce como los libros sapienciales. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Llama la atención que de los 5, 3 fueron escritos o son adjudicados a Salomón: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Libros proféticos. Los libros proféticos del Antiguo Testamento cristiano y del Tanaj hebreo forman un grupo de escritos bíblicos atribuidos a los profetas, es decir, a hombres inspirados por Dios para hablar en su nombre y transmitir al pueblo sus enseñanzas. Bien, los libros proféticos. Fíjense, en la Biblia hebrea se incluye en esta sección de libros proféticos, se incluye a Josué, se incluye Jueces, se incluye Samuel, o sea, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. Se incluyen aquí dentro de lo que viene siendo los libros proféticos. Ahora, otro detalle curioso, en la Biblia hebrea no se incluye el libro de Daniel, que para muchos es un libro profético por excelencia. No se incluye en la Biblia hebrea dentro de la división de proféticos. Entonces hay un detalle curioso para analizar. Y los dividimos estos libros proféticos en 2 secciones: profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué? ¿Porque son más importantes unos que otros? No, se dividen por la extensión del libro. Es la única razón por la que se dividen. Los primeros 5 de Isaías a Daniel son más extensos y los siguientes son más cortos, por eso se les llaman mayores y menores. Entonces tenemos que los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los libros de los profetas mayores. Y los libros de los profetas menores vienen siendo Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas,
Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas menores, y si usted ojea en su Biblia se va a dar cuenta que son libros cortos de unos cuantos capítulos nada más, y por eso se les llama menores. Ok, hasta aquí en cuanto a las divisiones en el Antiguo Testamento. Pasamos al Nuevo Testamento. Escuchemos la lectura. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia compuesta por un conjunto canónico, autorizado, de libros escritos después del nacimiento de Jesucristo. Al contrario del Tanaj o Antiguo Testamento, esta porción se encuentra en la Biblia cristiana y no en la judía. Bien, aquí es importante entender esto. Mientras que en el Antiguo Testamento los textos originales eran en hebreo y arameo, en el Nuevo Testamento los textos que se han encontrado, o sea, los papiros reales, así tangibles que se han encontrado, han sido única y exclusivamente en griego. Algunos suponen que por ahí debió haber existido escritos en el idioma, por ejemplo, arameo, que era el que se hablaba en tiempos de Jesús. Sin embargo, no se han encontrado, no existen hasta la fecha, ¿no? Probablemente a lo mejor en un futuro ahí se encuentre algo, quién sabe, pero lo que se tiene ahorita del Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, el texto original más antiguo que se tiene del Nuevo Testamento, recordémoslo bien, es en griego. Y de ahí proviene toda la traducción que se hace del Nuevo Testamento y de lo que conocemos actualmente, ¿no? Bien, el Nuevo Testamento empieza con los Evangelios. Escuchemos la lectura sobre los Evangelios. Los Evangelios. Del griego eu, que significa bien, y angelion, que significa mensaje, es decir, buenas noticias. Los Evangelios son los escritos que narran la historia de la vida, doctrina y milagros de Jesús. La proclamación del Evangelio se conoce como evangelización. Existen 4 evangelios canónicos, reconocidos como oficiales por las diferentes confesiones cristianas. Son conocidos con el nombre de sus autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, entonces como ya vimos, los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ahí se andan hablando de otros evangelios, ¿no? Y se dicen los evangelios apócrifos y cosas así, ¿no? El detalle con esos evangelios, por lo que no se han aceptado como originales, que los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Judas, el pequeño evangelio de Santiago, el evangelio de María Magdalena, que salen por ahí, son escritos, primero que nada, con mucha filosofía gnóstica. Y el gnosticismo es una filosofía que se infiltró en el cristianismo, que no tiene nada que ver con el cristianismo, y que, para cortas palabras, ellos decían que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser humano como cualquiera. Haz de cuenta como los testigos de Jehová en la actualidad. Entonces, desde este perfil, pues ya no concuerda con los escritos de todos los apóstoles, de Pablo, del apóstol Juan, de Santiago. Todos los escritos pues ya no embonan con esto que se maneja por ellos, ¿no? Y otra cosa, son demasiado alejados a la fecha de Cristo. Mientras que se cree que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como ya oímos, se fueron escritos los 30 años siguientes al tiempo que Cristo aquí estuvo en la tierra. Los evangelios, estos gnósticos que andan por ahí, el evangelio de Judas y todos esos de los que se han hablado, pues son del siglo II, son del siglo III, IV después de Cristo, o sea, 100 años, 200, 300 años después de Cristo. Es muy improbable que lo que mencionen ahí sea pegado a la verdad, son ya distorsiones de lo que realmente sucedió. Entonces, ese es uno de los detalles por los que no se aceptan estos evangelios. No es porque le dé miedo a la iglesia y digan algo que vaya a tambalear la fe, no, es porque son historias demasiado despegadas del hecho real. Y en cualquier investigación histórica, les podrían decir, cualquier historiador, aunque sea más ateo que nada, les va a decir que esos libros no tienen validez histórica. ¿Por qué? Por su lejanía con el tiempo de la vida de Cristo. Bien, ahora vamos a otro libro importante, el libro de Hechos. Escuchemos la lectura. Libro histórico. Hechos. Escrito por Lucas mientras estaba en Roma con Pablo, Hechos continúa el relato de su evangelio, comenzando con los eventos que siguieron a la crucifixión de Cristo. Su relato cubre un periodo de unos 30 años, comenzando en el año 30 después de Cristo. Incluye un relato de la organización y los comienzos de la historia de la Iglesia cristiana.
Uno de los libros más fáciles de leer y mejor organizados, el propósito central de este libro es mostrar que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y la Iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Después del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, que muchos dicen se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, porque nos habla de toda la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, vienen las